Mi nombre es Betsy Chaparro, mi asesor es el doctor Eduardo Castillo. Mi tesis se titula Prototipo de un mecanismo paralelo para la rehabilitación de la rodilla. Bueno, antes de empezar con la presentación, quiero comentarles que me encuentro en la etapa de construcción del mecanismo, ¿sí? Vamos a escribir una patente, entonces voy a presentar una parte de lo que ha sido mi trabajo, pero no puedo presentar algunos diseños finales. Bueno, vamos a ver la introducción, objetivos, ejercicios de rehabilitación de la rodilla seleccionados, caracterización de la trayectoria de los ejercicios, requisitos para la selección del mecanismo, el mecanismo propuesto y la bibliografía. Bueno, la articulación de la rodilla es una de las articulaciones más importantes del cuerpo porque está involucrada en todas las actividades que implican el desplazamiento del ser humano. Entonces, cualquier enfermedad o lesión que afecte la rodilla nos va a afectar el desempeño normal o la vida cotidiana del paciente. Con el desarrollo de esta herramienta tecnológica, lo que queremos es aportar al especialista una forma de mejorar estos procesos de rehabilitación. Actualmente México es uno de los mayores exportadores de equipos médicos, pero la mayoría de estos equipos son de ensamble, o sea, aquí ensamblan los equipos y los exportan. Pero no hay mucha inversión en el desarrollo de esto, así que México depende tecnológicamente en cuanto a dispositivos médicos de alta tecnología. Entonces, con la construcción de este mecanismo, ¿qué estaríamos haciendo? Contribuyendo con el desarrollo tecnológico de México y además con la independencia tecnológica de México. Actualmente, ustedes cuentan, los mexicanos, bueno, contamos, porque yo estoy aquí también, con el centro de rehabilitación más grande de Latinoamérica, o más avanzado, que se llama Cerebro, y está en el DF, en la capital. Este centro de rehabilitación tiene equipos muy costosos, ¿no? Pero pues obviamente el acceso a ese centro de rehabilitación es difícil para las personas que se encuentran en los extremos, ¿no? O sea, me lesioné la rodilla, no van a correr todos al DF, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que queremos es que esta tecnología no solo llegue a estos centros, sino que se distribuya pues por otros lugares del país. Por ejemplo, aquí en Querétaro está el CRIC, que está aquí al ladito, no sé, porque yo no sé dónde estoy parada, por aquí o por allá. Está el CRIC, que es el Centro de Rehabilitación de Querétaro. Ellos, por ejemplo, son uno de los principales interesados en que se desarrollen estos equipos. Actualmente ellos, por ejemplo, tienen en la rehabilitación usan aparatitos de madera o cosas muy básicas, y sí están muy interesados en que ellos puedan acceder a esta tecnología. ¿Perdón? Bueno, el objetivo general del proyecto es diseño y control de un prototipo de un mecanismo para la rehabilitación de la rodilla. Los objetivos específicos son caracterización de las trayectorias para la rehabilitación de la rodilla, concepción de la estructura mecánica, control del mecanismo y prueba del mecanismo. Bueno, pero antes de entrar allá, ¿qué es lo que tiene que hacer el mecanismo? O sea, resulta que durante el proceso de rehabilitación, los pacientes tienen que llevar un proceso en el que se realizan unos ejercicios especiales para mejorar. Entonces, lo que queremos es que el mecanismo reproduzca algunos de los ejercicios generalmente empleados en varios de los protocolos de rehabilitación. Entonces, por lo primero que empezamos fue por la revisión bibliográfica, pues de lo que hay en el mundo, de lo que hay en México, no solo en cuanto a mecanismos existentes, sino también un estudio de los protocolos, para saber qué ejercicios son los que se involucran. En esto nos ayudaron mucho los especialistas del CRIC, porque nos enseñaron algunos de estos ejercicios y pues nos apoyamos con ellos y la revisión bibliográfica para seleccionar estas trayectorias.
De todas esas seleccionamos 4 que las voy a empezar a presentar. Ese es el primer ejercicio, que trata sobre levantar la pierna extendida. Como ustedes ven, ahí no se está moviendo la rodilla, ¿verdad? Me van a decir, por ahí se mueve la cadera. Bueno, lo que pasa es que en la rehabilitación de la rodilla no solo se involucra, no solo es importante el movimiento sobre la rodilla, sino sobre la cadera, porque al estar enferma, si la persona tiene una enfermedad que afecta a la rodilla o si fue que se la lesionó, no solo se ve afectada esa zona, sino que se ve afectada toda la pierna, hasta la cadera. Este es el segundo movimiento, que es doblar la rodilla con inclinación fija de la cadera. El tercer movimiento, flexo-extensión de la rodilla. En este ejercicio quiero, por favor, que se fijen en que el tobillo está siguiendo una trayectoria lineal, porque ahorita les voy a mencionar ese horario, entonces para que lo tengan en cuenta. Y el cuarto es el de flexo-extensión de la rodilla con elevación de la pierna. Bueno, estos ejercicios que seleccionamos, aquí mostramos unos ejemplos en los que son aplicados como en el reemplazo de rodilla, en la artroscopia, en la rehabilitación del dolor de rodilla, lesiones de ligamento cruzado anterior, después de una cirugía de rodilla. Son unos ejemplos. Bueno, resulta que ya tenemos los ejercicios seleccionados, pero ahora ¿qué hay que hacer, no? Para empezar con el desarrollo del mecanismo, pues tenemos que caracterizarlos, ¿no? ¿Qué es caracterizarlo? Es obtener los ángulos que me describen el movimiento y también las posiciones o las trayectorias que va a seguir el movimiento para saber qué es lo que tiene que hacer mi mecanismo, ¿sí? Qué posiciones va a tener que alcanzar, qué es lo que tiene que hacer. Algunos ejercicios tienen trayectorias evidentes, como el que les dije que por favor se fijaran que siguen una trayectoria lineal. Ese ejercicio generalmente se conoce como CPM porque es pasivo, pero hay otros ejercicios que no tienen trayectorias tan evidentes, ¿verdad? Entonces nosotros utilizamos un método para caracterizar, para obtener esas trayectorias por medio de tratamiento de imágenes. Lo que hicimos fue hacer un video de los ejercicios y extraer los puntos, en este caso que nos interesan, que son la cadera, rodilla y tobillo, para poder hallar estos ángulos que describen el movimiento. Empleamos distintos colores, bueno, seleccionamos el color que mejor característica nos dio cuando ya estábamos procesando las imágenes y también la iluminación que más nos facilitaba. ¿Qué fue? Pues el color amarillo sin exposición a la luz. Bueno, el método consiste en que se graba un video, se descompone en imágenes y de estas imágenes se toman los puntitos, ¿sí? Que después se grafican. Ya con la gráfica podemos obtener esos ángulos. Bueno, cálculo de dimensiones antropomórficas. Resulta que ya hasta ahí obtenemos esos ángulos, ¿verdad? Pero resulta que mi mecanismo no va a tener la pierna del mismo tamaño siempre, ¿verdad? Va a tener una pierna grande, una pequeña y de todos los tamaños. Entonces era necesario que nosotros acotáramos, bueno, ¿qué pierna vamos a rehabilitar? Entonces seleccionamos, esto corresponde a un estudio de dimensiones antropométricas para la población latinoamericana, específicamente para México, ¿sí? Ubicamos las estaturas entre el percentil 5 y 95, ¿sí? Y obtuvimos el rango de 1.44 metros a 1.81 metros. Ya teniendo esa estatura, sabemos, listo, esta va a ser la pierna, la estatura más alta y la estatura más corta. Pero ahora, ¿qué? ¿Cuánto le mide la pierna? ¿No? Unos tienen piernas más largas. Bueno, pues teníamos que calcular entonces el tamaño del fémur y el tamaño de la tibia para hacer una aproximación del tamaño que tendría la pierna, ¿verdad? Entonces, para esto usamos una fórmula de reconstrucción de la estatura propuesta por Santiago Genovés. Dice, para indígenas mesoamericanos. No se asusten, ¿por qué para indígenas mesoamericanos? Resulta que cuando se hace reconstrucción se utilizan los estudios más cercanos a una población.
En este caso, el más cercano a la población latinoamericana es este estudio, el de indígenas mesoamericanos. Otros estudios tienen que ver con negroides, con anglosajones, que no se relacionan con nosotros. Listo, ya teniendo el tamaño de mi fémur más largo, mi fémur más pequeño, mi tibia más larga y la más pequeña, y los ángulos del movimiento, podemos entonces reproducir el movimiento para los distintos tamaños de pierna, ¿sí? Y saber a dónde es que me va a llegar tiene que llegar el mecanismo, qué posiciones tiene que alcanzar o qué trayectorias tiene que seguir. Los ángulos que nos interesaban ahí, pues es el formado del fémur con el plano cartesiano y el formado entre la tibia y el fémur. Entonces, estas gráficas que observan son las del primer movimiento, que aquí no sé si alcanzaron a ver la fotografía, la puse pequeñita para que recordaran por si es el primer movimiento. Aquí vemos esta línea azul, nos está señalando la trayectoria de la pierna más larga, y la roja nos está indicando la trayectoria de la pierna más pequeña. Entonces, todo este espacio tendría que alcanzarlo el mecanismo, ser capaz de recorrerlo, ¿sí? Y pues esta es la trayectoria angular, el comportamiento de estos ángulos, que nos sirve para reproducir para cualquier tamaño. Lo hicimos entonces, lo obtuvimos para cada uno de los movimientos. Este es el segundo movimiento. Este es el espacio requerido. Bueno, este es en el que solamente se mueve la tibia y el fémur se deja quieto. Este es el que sigue una trayectoria lineal, que es las que le decía que es evidente. Este es el movimiento 4, que era como el más complejo de visualizar, ¿sí? Entonces, en la parte de arriba está el ángulo del fémur y en la parte de abajo el ángulo de la tibia. Entonces, como ven, tienen el mismo comportamiento, pero con signo contrario, porque la referencia es otra, ¿verdad? ¿Por qué están desfasadas unas, digamos, mi azul de la roja y de la verde? Estas son las repeticiones, fueron 6 repeticiones. Entonces, dependen de la velocidad con que se realiza el movimiento, es ese desfase. Esa es la trayectoria que se obtuvo para el cuarto movimiento. Entonces, bueno, ahora eso de qué me sirve, ¿no? Entonces, ya teniendo eso, pues a ver, bueno, mi mecanismo, ¿qué tiene que hacer, no? Entonces, bueno, de esto podemos sacar que mi mecanismo tiene que alcanzar todas estas posiciones, cubrir todas estas posiciones. Ser capaz de cubrirlas, no solo cubrirlas, sino ser capaz de seguir la trayectoria. ¿Sí? Segundo, pudimos observar que los movimientos que seleccionamos se desarrollan en el plano, ¿sí? Con un plano X, Y. Eso significa que tenemos 2 variables para controlar, ¿no? Que son mi posición en X y en Y, ¿verdad? Entonces el mecanismo requiere 2 grados de libertad. Bueno, después de nosotros tener todo esto, hicimos otra revisión, bueno, todo el tiempo, la revisión no solo al principio, no, todo el tiempo. ¿De qué mecanismo podríamos emplear que pudiera realizar esta tarea? ¿Cómo podríamos aplicarlo, no? Entonces, revisamos varias opciones. Entre esas opciones, pues seleccionamos un mecanismo de 5 barras. 5 barras, porque, bueno, esa es mi tierra, 1, 2, 3, 4 y 5 barras. De 2 grados de libertad. Aquí iría un actuador y aquí otro actuador, ¿verdad? Observamos el espacio de trabajo de ese mecanismo. Entonces, lo primero que quisimos ver era cómo se comporta el mecanismo en ese espacio de trabajo. Entonces, desarrollamos el modelo geométrico inverso para poder graficar la forma del espacio de trabajo. Bueno, estos son algunos de los resultados. Nos pusimos a mirar qué pasa si le cambio un tamaño, qué pasa si separo los actuadores, qué pasa si le hago tal cosa, ¿verdad? Entonces, este es como el óptimo, que es cuando los actuadores
la distancia entre los actuadores es 0 y el mecanismo es simétrico. Cuando cambiamos esa distancia entre los actuadores, pues ya se reduce el espacio, la forma que alcanza es menor, y cuando ya no es simétrico el mecanismo, empieza a tener aquí un hueco en el centro, una dona, ¿sí? Entonces, esto es para tener en cuenta en el momento de definir las dimensiones del mecanismo, ¿cierto? Entonces, ahora ya tenemos ese espacio y decimos, ya, si es posible que si va a poder realizar esos movimientos, pero tenemos que dimensionarlo para que pueda seguir mis trayectorias. Aquí están con cualquier dimensión para nada más observar su forma. Ahora lo necesitamos dimensionar para saber si sí puede seguir mis trayectorias. Entonces, ¿qué fue lo que utilizamos? Lo que tuvimos en cuenta. Uno, las dimensiones antropomórficas de la pierna para las diferentes estraturas. Entonces, ¿cuál es la posición más lejos que va a tener que alcanzar el mecanismo? ¿Sí? ¿Cuál es la más corta? Ubicación del mecanismo en el paciente. ¿Por qué? Porque ahí vemos el efector dónde va a ir en qué lugar, va a ir encima del paciente, debajo, al lado, ¿sí? ¿Dónde va a ir el mecanismo? Y trayectorias a seguir por el mecanismo, que pues son las de los ejercicios, y de qué forma podemos obtener un mayor espacio de trabajo, con qué ubicación, ¿verdad? Entonces pues ahí lo dimensionamos, y son las dimensiones que quedan para la patente. Bueno, ya teniendo las dimensiones del mecanismo, en un software, en MATLAB, ingresamos las trayectorias a ver si el mecanismo era capaz de seguirlas, y sí que pude. Reproducción. Este es el ejercicio 1, son todas las posiciones que obtuvo el mecanismo para seguir la trayectoria. El ejercicio 2, el B, bueno, el B, el C, que era seguir la línea recta, y el D. Bueno, en papel todo es bonito. También hicimos, no solo nos quedamos con MATLAB, sino que empezamos a hacer simulaciones en Inventor, ¿cierto? Entonces, para ver dónde ubicamos el mecanismo, empezamos a ver si era capaz de mover la pierna. Realmente, después de comprobar que sí iba a poder reproducir esos movimientos, empecé a trabajar en el diseño detallado del mecanismo, como la selección de las articulaciones, qué material iba a utilizar, qué actuadores, cómo lo iba a posicionar en la camilla donde se va a ubicar el mecanismo, de dónde iba a tomar al paciente, ¿sí? De qué parte lo iba a tomar. Y ya con el diseño detallado empecé con la construcción. En este momento pues se están construyendo, se están ensamblando los brazos, ¿sí? Y ya bueno, eso es poco a poco, cuando tengamos los brazos vamos a ver. Bueno, esto fue todo, muchas gracias.